Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Este es el video número 10 que voy a grabar, 11 en realidad. Tuve algunas dificultades y se complicó un poquito, pero estamos aquí una vez más, gracias a Dios, para compartir con ustedes algunos comentarios, ideas y sugerencias de la lección número 12. Antes de seguir adelante, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Querido Padre, te agradezco porque una vez más podemos compartir con nuestros amigos nuestras ideas y te pedimos que si es tu voluntad, estas sirvan a cada uno de ellos para compartir con nuestros hermanos y difundir tu palabra y hacernos crecer y acercarnos a ti. Gracias Padre porque dejaste estos ejemplos para nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a la lección número 12 y vamos a pasar rápidamente por lo primero que hacemos es ver el versículo de memoria. El título de la lección número 12 es Precursores, es iniciadores, pioneros, historias que ocurrieron en el pasado que nos sirven de ejemplo para nosotros en nuestros próximos días. ¿Cuál es el versículo? El versículo estaba en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como ya dije varias veces, las cosas no sé bien si voy a poder repetir las ideas iniciales que tenía, pero ¿cuáles son las preguntas para arrancar esta escuela sabática y motivar a nuestros alumnos, amigos y compañeros a usar la cabeza y pensar en lo que vimos en la lección, cómo nos puede servir para nuestra vida diaria? Preguntas de aplicación. ¿Cómo se relacionan la valentía y la esperanza? ¿Realmente oramos con fe? Interesante. ¿Cómo puedo vivir sin temor en mi vida diaria? Y lo primero que voy a decir es que esto es un proceso. Es un proceso. No se nace y al otro día se comienza a trabajar. No se nace y al otro día uno se casa. Es un proceso. La vida espiritual es un proceso. ¿Cuál es la frase que resume nuestra lección? Porque en esta semana vimos cómo las historias de los 3 hebreos y la iglesia primitiva prefiguran los eventos finales, mostrando la valentía ante la persecución y su esperanza centrada en la fidelidad del Señor. ¿Cuáles son los temas en los que me parece podríamos dividir la lección para no olvidarnos y tener ese esquema en nuestra mente y decir, tengo que pasar por acá, por acá, por acá? Para aquellos que no quieren ir por el día sábado, domingo, lunes, martes, a veces eso puede ser un tanto tedioso, a algunos les gusta hacerlo, me parece perfecto, hay diferentes ideas, diferentes estilos, pero ¿cuáles son los temas que no tenemos que olvidar? Son 3 temas básicamente: la imagen de oro, la bestia y el sábado, la persecución y liberación. Respecto al primer tema, los versículos que no podemos olvidar de la imagen de oro son los de Daniel 3, del 1 al 18. Ahí ahora vamos a hablar un poquito. Apocalipsis 13, lo de la bestia, porque se relaciona. Y lo interesante es, cuando yo ingresé a la iglesia, y seguramente cuando lo hizo mucha gente, o cuando uno es niño y va estudiando la Biblia, la va leyendo, lo interesante es ver aquellas profecías que ya se cumplieron. Es decir, qué impresionante cómo Dios pudo decir muchos años, siglos antes de que ocurrieran las cosas, lo que iba a pasar. Dios ya conoce lo que iba a pasar. Por eso tenemos que tener fe y confianza en la palabra de Dios. Pues si lo que Él dijo en el pasado se cumplió, ¿cómo no va a cumplirse lo que falta aún por suceder? En Daniel vemos que el rey exigió adoración a su imagen desafiando a Dios. Los hebreos prefirieron la muerte antes que la idolatría. Y esto prefigura la crisis de adorar a la bestia o al creador. Por eso está el vínculo con Apocalipsis 13, donde la bestia hace que esa imagen sea adorada. Y la fe vence el temor. Acá varias cosas. Primer tema que, si bien no está en la lección, creo que lo podemos aplicar para nuestros líderes. Para mí, ¿qué pasa cuando yo me estoy empezando a dar cuenta que mi preeminencia, mi ubicación, mi liderazgo está comenzando a decaer en la iglesia, en lo que hago? Al rey Nabucodonosor, primero, que no era judío, podríamos decir ahora que no es cristiano, acá tenemos muchas
eh, muchos ejemplos, análisis y elementos para tomar en cuenta para nuestra vida diaria. Primero, una persona que no era judía, podríamos decir hoy no es cristiana, recibió un mensaje directo de Dios. Interesante, ¿no? No fue ningún judío, no fue ningún líder de la nación de Israel. A veces cuando viene una persona que no es cristiana y nos dice, che, mirá que tenés que hacer esto, y pensamos, ¿y vos quién sos para decírmelo? Quizá a ustedes no les pasa. Pero si les llegara a ocurrir, no tenemos que olvidar el ejemplo este de Nabucodonosor. Dios le dio su mensaje a Nabucodonosor. Nabucodonosor lo escuchó de parte de Daniel, eso está en Daniel 2. Y acuérdense que todo esto es respecto a la adoración, ¿no? Porque en Daniel 1 el rey le cambia los nombres a los jóvenes hebreos. Yo prefiero la elección, dice Sadrach, Mesach y Abednego. Generalmente decimos así, ¿no? Yo prefiero llamarlos Ananías, Misael y Azarías, que eran sus nombres que reflejaban la adoración, respeto a ese Salvador, a ese Dios. Él se los cambió por Sadrach, Mesach y Abednego, que significa la adoración, el respeto y la salvación a través de los dioses de Babilonia. Ellos decidieron permanecer fieles. Este rey Nabucodonosor recibe el mensaje y aparentemente lo acepta. Y Dios le dice, vos sos la cabeza de oro. Pero después de vos va a venir otro. Él hace esa imagen toda de oro. Primero desafiando el mensaje de Dios, que le dijo, vos vas a estar un tiempo. Y el Señor puede hacer lo mismo con nosotros. ¿Qué pasa cuando aparece otro líder en la iglesia? Otro referente, que quizá la gente lo empieza a seguir a él, la gente lo empieza a escuchar más a él, trae más gente a la iglesia, se bautizan más personas con él, expresa las ideas de mejor manera que yo. ¿Cómo me siento? Tendríamos que tener esa actitud de Juan el Bautista, ¿no? Es decir, es necesario que yo mengüe, que yo deje de crecer porque Él va a crecer. No tenemos que olvidar que el foco está en Jesús, la adoración está en Dios. Ese legado que queremos dejar tiene que ser el legado de seguir a Dios. Y si aparece otro líder, es porque el Señor lo está eligiendo a Él ahora para que haga el trabajo de llevar la gente a Él. No debemos olvidar, no tenemos que atraer la gente a nosotros, sino a Dios. Pero no está en la lección esto, pero me pareció interesante tratar de compartirlo con ustedes. Y el tema de que el rey hace esta imagen y pide que la adoren, los jóvenes no lo hacen, es un proceso. Es un proceso. Acá lo que quiero que no olvidemos es la historia de Naamán y Eliseo. Naamán va a Eliseo para ser curado de su lepra. Va y se cura la lepra, lo estoy resumiendo. Cuando vuelve y reconoce que Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, le dice a Eliseo, mira, cuando yo vuelva a mi tierra, el rey se apoya en mi hombro para adorar a nuestro Dios del que era de allá. Yo sé que ese Dios no sirve para nada, le dice. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Yo creo en el Dios de Israel. Pero no te enojes vos, Eliseo, le dice, ni que no se enoje Dios, pues yo me voy a arrodillar con él porque es mi rey. Pero yo creo en el Dios de Israel, no creo más en ese Dios. Eliseo no le dijo, de ninguna manera, no hagas eso porque es un pecado mortal y te vas a morir, te tenés que cambiar esa actitud. No dijo nada. ¿Por qué? Porque es un proceso. Yo imagino, no está en la Biblia, no está en la Biblia, porque en la Biblia hay muchas historias que se expresan de principio a final, otras que quedan inconclusas. Yo imagino que Naamán con el tiempo se dio cuenta que eso no estaba bien. Y en algún momento le dijo al rey, mira, yo te respeto, voy a ser tu general, voy a ir a todas las guerras, pero esto no lo voy a hacer más. Imagino que eso habrá pasado, porque es un proceso. Es un proceso. Nosotros a veces, y yo lo digo en forma especial porque en mi clase hay gente nueva, hay gente que recién se bautiza, hay gente que recién está ingresando a la iglesia. Y a veces queremos imponerle todas nuestras costumbres, todas nuestras ideas, todo lo que el Señor pide que hagamos y que dice, ojo con esto que está mal. Y está bien que lo hagamos, pero hay un tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Los jóvenes hebreos habían pasado por un proceso y habían llegado hasta ahí. Y ojalá que cuando nos ocurra esto, acá enganchamos con el tema número 2, que es la bestia y el sábado, cuando nos ocurra esto, nosotros podamos decir como los jóvenes hebreos, mira, nuestro Dios nos puede liberar de esto, porque la bestia va a exigir adoración. El segundo punto
Los versículos que tenemos acá son Apocalipsis 13, Apocalipsis 14:7, Génesis 2:3, la creación y el sábado, Mateo 12:14, lindo ejemplo cuando Jesús interviene allí con los fariseos por un tema del sábado, y Romanos 1:18-25. Los puntos claves de este segundo tema. La bestia impone una falsa adoración opuesta al sábado del Creador. El sábado es la señal de lealtad a Dios desde el Edén. Los fariseos persiguieron a Jesús por el sábado, prefigurando el conflicto final. La elección será clara: Dios o la bestia. Acá la lección hace un énfasis especial en el sábado y nosotros como adventistas lo hacemos generalmente. Creo que está bien, pero lo principal que quiero aclarar, que acá el tema es la adoración al Dios verdadero. Por supuesto que el sábado es una señal, y vemos claramente en nuestros días que el sábado no se respeta y se ha cambiado el día de adoración y se está dirigiendo todo hacia el domingo. Pero acá lo importante es la adoración al Dios verdadero. Y me gustó el ejemplo que ponía la lección de los fariseos, porque los fariseos también guardaban el sábado. Sin embargo, Jesús le dijo: ustedes están poniendo primero a un día, a un elemento, antes que a Dios. Y en ocasiones nosotros podemos hacer lo mismo. Ponemos a un elemento, a un día, antes que a Dios. Por supuesto que el sábado es el día separado por el Señor. Lo creo, y es así. Pero lo que tenemos que adorar es al Dios verdadero. Y los jóvenes hebreos dijeron: mirá, si Dios quiere nos puede librar. Pero si Él no quiere y nos morimos, igualmente no vamos a adorar a esta imagen. Nosotros tenemos que llegar a la misma conclusión de esos jóvenes. Es lo que pasó al final, en el punto 3, cuando nos cuenta la iglesia de los precursores de la iglesia primitiva y habla de la persecución y liberación. Ahí en el punto 3 no debemos olvidar los versículos de Hechos 12, 1-17, Juan 14, 1 y Apocalipsis 19, 20. La iglesia enfrentó persecución, pero Dios liberó a muchos. Algunos murieron, pero su fe glorificó a Dios. En el fin, el remanente será probado, pero Cristo promete paz. Y esta última frase la puse acá a propósito, dice: los ángeles intervendrán para salvarnos. Estaban en la lección. Yo creo que puede ser así, pero no siempre ocurre. En la lección lo hablaba: Jacobo murió. Finalmente Pedro murió también, fue liberado. Por supuesto que los ángeles intervienen. Y en nuestra vida hay ejemplos, muchísimos ejemplos de la intervención de los ángeles. En mi vida personal yo los tengo. Lo conté en los videitos anteriores, lo cuento ahora también. Una vez, hace muchos años, mi hija tenía entre 1 y 2 años, mi señora subió a mi hija en el tren en el lado de atrás, del lado contrario donde se sube, porque había llegado tarde al lugar y quería irme a buscar al trabajo. Y subió a mi hija en aquel lugar. Y cuando me cuenta y recuerdo aquella historia, se me pone la piel de pollo aún, porque pienso que ella me cuenta que el tren empieza a andar y mi señora estaba abajo todavía. Y mi hija tenía entre 1 y 2 años. Y yo estoy seguro que un ángel la tuvo ahí, para que no se cayera. Mi hija hoy tiene 30, ¿no? Gracias a Dios está sana y fuerte. Y ahí pudimos ver la mano de Dios. Y muchas veces pudimos ver la mano de Dios. Y otras veces no la vemos, pero pasa. Y va a pasar. Seguramente los ángeles nos van a liberar. Pero posiblemente en otras ocasiones no. Y un tema importante en este punto es cuando Dios libera a través de su ángel a Pedro, y Pedro llega hasta aquel lugar donde estaban reunidos los hermanos orando, y él golpea la puerta, y viene Rode a abrir, y le dice: ¿quién es? Soy Pedro. Y ella vuelve contenta y dice: escuché, está Pedro en la puerta, fue liberado. Y ellos dicen: no puede ser, está preso. Y nosotros pensamos: ¿cómo pueden ser? Y la lección lo menciona: ¿cómo puede ser que estaban orando por la liberación y no creen que fue liberado? ¿Y cuántas veces nos pasó a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces me pasa a mí lo mismo? He visto la mano de Dios en mi vida. He visto el cumplimiento de sus promesas. He visto que Él actúa y sigo dudando. Mensaje para mí, ¿no? Hay que orar y confiar en la voluntad de Dios. Por supuesto, muchas veces te va a liberar. Algunas no. Hay un plan. Lo más importante es estar caminando con Jesús, aunque estemos adentro de ese horno de fuego. Y el tema: cómo llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Puse ahí la imagen de las huellas en la arena, porque me gusta esa poesía que dice que en los momentos difíciles
se ve solamente un par de huellas porque es el Señor el que nos lleva en los brazos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida con esta lección para aplicarla? Confiar en la liberación de Dios, física o espiritual, y vivir sin miedo, con esperanza. Es difícil, por supuesto que es difícil. No voy a decir que es fácil. Para mí no es fácil, y lo estoy diciendo con ustedes. Oro cada día y oro por las mismas cosas, pero confío en Dios. Y quiero que Dios me ayude a crecer. Sé que estoy en este proceso y quiero que vuelva pronto a buscarme, porque a veces el proceso no es fácil, pero hay que pasarlo. Amigos, llegamos al final de la lección de esta semana. Espero que terminen bien este día de preparación, que tengan un feliz sábado, pero sobre todas las cosas, que Dios los bendiga. Buena semana.